Sí. Sí, vamos a esperar un minutito más, pero vamos a empezar, después lo que se vayan incorporando, Claro, seguramente sí va a ir entrando más gente. claro. Por respeto a los invitados, sobre todo, que los tres son personas muy ocupadas, y la verdad que es una maravilla haberlos podido juntar a los tres en esta reunión. Bueno, vamos a aplaudirlos Bueno, dale. y bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola Gladys. Hola Presi, ¿cómo están? Bien, bien. Hola. Hola, Todos hola. bien. Buenas tardes, disculpen la demora. Buenas tardes. Disculpen la demora también. Hola María. Hermosa. Beso. Rafa Díaz, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Esta es la reunión de la SADE del Plata? Bueno, si les parece, vamos comenzando la mesa de diálogo, porque esto tampoco va a ser un debate, ¿no? Sino que seguramente No me molesta, ¿eh? los tres van a coincidir en muchas cosas, cada uno de su punto de vista. Lo que les vamos a pedir es que, por favor, silencien los micrófonos, y después los expositores, bueno, a medida que van hablando, desde ya que van abriendo. Y después vamos a tener un ratito, si ellos están disponibles, para que podamos dialogar, para que hablemos entre todos, pero lo haremos ordenadamente, levantando la mano, y María, que es la hospedadora, va a ir dando los turnos, en ese caso. Bueno, yo les agradezco inmensamente que estén todos acá. Hay gente de todo el país, y creo que van a ir entrando de otros lugares también, para esta celebración. Sí, más suave que la otra. A ver qué te toca ahora. No quiero. María, en todo caso, silencia vos los micrófonos. Esta celebración del día del Libro y de los derechos de autor, del Día Mundial, pero que también coincide con otras festividades. También se celebra en nuestro mundo hispanohablante el Día de la Lengua por Cervantes. Los anglófonos también celebran el Día de su Lengua por Shakespeare, y a nivel mundial estamos celebrando entonces el Día del Libro. Y hemos querido hacer esta mesa distinguida para hablar sobre el tema con tres personas que conocen profundamente de todo esto, del libro, de los autores, de los lectores, de la industria editorial, de los derechos de autor.
Así que yo voy a hacer una breve presentación de los tres integrantes de esta mesa. La mayoría de ustedes los conocen. Va a ser brevísima la presentación. Disculpen si me quedo corto y no digo todos los méritos que tiene cada uno de ellos, pero es simplemente una muy pequeña presentación. Bueno, está con nosotros Ariel Granica, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ariel es editor y responsable del sello que lleva su apellido, fundado por su padre, y él es fundador de Interbook y presidente de la Fundación El Libro. Nos acompaña también Rafael Felipe Oteriño, que estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional de La Plata, es poeta y ensayista, es secretario de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Además es socio de honor de la SADE La Plata y de la SADE Atlántica de Mar del Plata, y premio de honor de la SADE Nacional. Y Alejandro Baccaro, que es egresado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Alejandro es escritor, es bibliófilo, tiene una enorme colección referida a Borges, es uno de los principales, si no el principal biógrafo de Borges, es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores a nivel nacional, y en estos momentos también es secretario de la Fundación El Libro. Así que yo los voy a dejar con ellos en el orden que lo fui presentando, para que hagan una exposición sobre este día, sobre su punto de vista, sobre el libro, los lectores, el autor, la industria editorial, todos los temas que rodean al mundo del libro. Aproximadamente 10 minutos cada uno, y después vendrá el diálogo entre ellos, y después con alguno de nosotros que quiera preguntarles. Así que si les parece bien, y te parece bien, Ariel, te dejo en uso de la palabra. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Un momento que estoy acá. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos. Para mí es un honor haber sido convocado a este encuentro dedicado al libro en todas sus dimensiones. Para nosotros los editores siempre es un desafío estar a la altura de los autores. Para los editores es imprescindible tener por los autores el aprecio y la valoración mayor de la que seamos capaces. Reunirnos en torno al libro, hoy como presidente de la Fundación El Libro, en el Día del Libro, en fin, toda la redundancia aclara cuál es el tema que nos trae. Está claro que los fundadores de la Fundación acertaron plenamente con el nombre de la misma, ¿no? Lleva décadas resonando esta definición corta de la Fundación El Libro. Seguramente, en no pocas ocasiones, deben haber pensado no pocas personas que iba a tocar cambiarle el nombre a la Fundación, porque el libro se encontraba en una declinación, en el ocaso, amenazado por la avidez de novedades, por las nuevas tecnologías, por la oferta de entretenimiento. Y la realidad es que no ha sido así, ni es así, sino todo lo contrario. Destaco dentro de la industria del libro a la Fundación
como un hecho especial, como un hecho aparte. Es una gestión del sector sin manos salvadoras, refugiada en su independencia. Es notable que un sector, una actividad como el nuestro, que le cuesta agregar valor, haya sido capaz de generar y de sostener una institución que reúne a todos los que componemos el sector, a todos los que formamos parte del sector. En buena medida, como hoy, estamos reunidos autores y la representación que yo tengo como editor y como presidente de la Fundación. Hoy es el Día del Libro. En Barcelona, una ciudad entera se detiene y se lanza a las calles a regalar libros, a regalar rosas, a comprar libros. Esa Barcelona es muy semejante a la Buenos Aires que en estas fechas, en este día, últimamente de manera muy frecuente en los últimos años, inauguraba, lanzaba la Feria del Libro, con una respuesta paralela, idéntica, que en esos días del inicio se convierte también en una suerte de varios días del libro, de toda ese anhelo, esa avidez por el libro, esa sed de conocimiento, esa necesidad de sueños y de fantasías, une a Barcelona y a Buenos Aires, donde hay una corriente de autores, editores, profesionales del libro, que cruzan, no siempre sin dificultades, no siempre sin altibajos, pero que formamos un puente dedicado al libro y al sector en su conjunto. Muchas veces he pensado que la Fundación El Libro es como una pequeña isla catalana en Buenos Aires. Lo digo justamente por este hecho de la generación propia, por ser un hecho de la sociedad civil que ha sido construido de manera colaborativa por todos y cada uno los que formamos parte del sector. Esta es una característica muy singular y muy expresiva del lugar que ocupa el libro para nosotros. Y eso fue posible porque tenemos lo que no tiene nadie. Tenemos una feria del libro que hoy está suspendida por la situación sanitaria, que reúne la oferta cultural y concurren la mayor cantidad de lectores y de público entre las ferias que conocemos. Y a la vez no tenemos lo que todas las ferias tienen, que es que no tenemos de una manera constante, incluso podría decir ni esporádica, los apoyos públicos que corresponden al tener al libro en el lugar que corresponda, en el lugar que merece para las entidades públicas. Ustedes, los autores, ustedes que consiguen hablar de lo invisible o hacer de lo visible un momento mágico o fantástico, son verdaderamente el principio de todo en el sector, en la actividad del libro, en el libro. Aunque tenga una connotación teológica, la realidad es esta.
Muchas veces se habla de los editores o se nos refiere a los editores como autores frustrados, que creo que muchos editores han reconocido que sí es así. Yo, digamos, me identifico más con el editor que trabaja con el conocimiento, con la intuición, incluso de manera muy destacada con la sensibilidad, con los sentidos, y no con las encuestas comerciales y con las estadísticas de consumo. La realidad es que uno muchas veces querría publicar solamente lo que es de su puro agrado, desde el lugar del editor, pero no siempre es posible. Nosotros nos debatimos entre aquello que queremos publicar y lo que indispensablemente tenemos que publicar. Cada editorial, según su tamaño, según su estilo, tiene mínimos de producción sin los cuales no sostiene la actividad y la gente que forma su equipo. Muchas veces el origen de la selección editorial está en la necesidad. Muchas veces se produce para contener devoluciones. No es lo mismo el sueño del editor creador, como era el editor de Minuit, que el editor que necesita publicar 4 o 5 títulos con urgencia para cubrir un ingreso, una facturación con la que necesita respaldar su actividad. Es verdad que nadie nos obliga a hacer lo que hacemos, pero tengo que reconocer y tengo que manifestarles que una vez que estás en este lío, no es muy sencillo bajarse. Es una actividad que atrapa y que desafía. Ese es el universo que se encuentra el editor antes de la publicación, el de la selección, el de la elección, el de las consideraciones, pero inmediatamente después que produjo el libro, le aparece todo otro universo caótico, como un yin y un yang, en el que está atrapado, digamos, o está en medio, que es el de la comercialización, la distribución, la comunicación, todos hechos que hoy son imprescindibles para considerar cualquier publicación de un libro. Un libro sin ese soporte carece de posibilidades y carece de sentidos. Es verdad, y yo lo reconozco todas las veces que tengo la oportunidad, que hay libros que, independientemente del soporte que le dé la editorial, se abren paso y no hay quien lo frene. Es decir, puede ser que hay veces los editores seamos freno de los libros. Pero la realidad es que no es que se necesiten instalaciones complejas de acero inoxidable, como puede necesitar la distribución del petróleo, pero el libro tiene esas instalaciones virtuales, digamos, que no solo son para que llegue el libro al punto de venta, al destinatario, sino también para recoger todo lo que vuelve de un mercado que es sumamente complejo, que está muy diversificado, que tiene un conjunto de librerías que actúan como
receptoras del libro, del inventario, pero que también son capaces de devolverlo cuando no tiene la rotación que espera. Entonces todo eso requiere un proceso de clasificación nuevamente, de alejar al libro del caos, ¿no? Y ordenarlo de manera puntual, porque justamente sobre ese procedimiento se basa, se sostiene los derechos de los autores. Sobre todo lo que ahí sucede, de todo lo que ahí sucede, surgen los derechos de autor. Surgen de ahí y surgen también de otro pilar fundamental que en la Argentina tenemos, que es el precio único de venta al público. Son dos pilares que están enlazados, están mancomunados, no se pueden disociar, y eso sucede en los mercados que, como el de Argentina y el de varios países de América Latina y de España, o sea, de la lengua, todavía se mantiene. La realidad de la evolución del mercado está siendo que esos grandes conglomerados que todos tenemos presentes, que han tenido una expansión, digamos, casi infinita como Amazon, justamente su éxito está basado en que modifica constantemente el precio de venta de los libros, y eso inmediatamente distorsiona todo el resto de las reglas de los contratos que hay alrededor del libro. Entonces, saludemos, conservemos esto que todavía tenemos en nuestro mercado, sepamos de la importancia que tiene y de alguna manera pongámoslo en la dimensión que corresponde. En tiempos de alteraciones como los que estamos viviendo, en tiempos de pandemia, en tiempos de riesgo sanitario, el libro se ha mostrado como un refugio que lo ha vuelto a una dimensión privilegiada. Realmente en el libro, alrededor del libro, está poder alejarse de esta cotidianidad que realmente nos amarga, nos duele y no nos deja, justamente no nos deja alejarnos de ella, pero en cambio en el libro se ha mostrado que se ha encontrado ese lugar donde poder encontrar un tiempo distinto, un espacio de otra calidad, de otra intimidad, que lejos de haberle, digamos, alcanzado de manera tan dura como ha sido para otros sectores esta pandemia que estamos viviendo, el libro, con las dificultades, con las limitaciones, siempre en ese contexto de la gran reducción que hemos tenido en general, se ha desenvuelto, y en ese sentido hay paralelos entre la adecuación, la adaptación, la comprensión de la situación que tienen las cadenas de referencia del libro en la Argentina, y hago un paralelo también con la Fundación. La Fundación, en su actividad principal, está totalmente alcanzada por estos tiempos, y justamente
somos estos grandes referentes los que hemos tenido mayor dificultad para dar respuesta a los tiempos que tocan. Esas grandes cadenas de librerías, frente a las librerías independientes que han tenido una reacción mucho más dinámica, mucho más conducente, y en parte nosotros desde la Fundación que nos estamos viendo obligados a reformularnos, a repensarnos, y bueno, junto con Alejandro y con Guillermo estamos intentando encarar ese desafío. Esto es lo que les quería contar, reitero mi agradecimiento y quedo a disposición. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias. Al menos los que estamos acá, creo que no tenemos un concepto negativo de los editores, muy por el contrario. Tenemos que formar un equipo, así como en la Fundación está contemplado todo el proceso del libro que va desde el autor, el imprentero, el editor, el librero. Nosotros tenemos siempre una gran deuda con los editores porque, bueno, son los que hacen posible que nuestra producción intelectual llegue finalmente a quienes queremos que lleguen. Y lejos de pensar que los editores son escritores frustrados, yo te diría que a muchos escritores en algún momento les pica el bichito de convertirse en editores. Y de hecho, algunos de los que están acá presentes han incursionado en esa actividad editorial a través de pequeñas editoriales, no comerciales posiblemente, pero sí esa cosa tan hermosa que es la producción de un libro, además de la producción intelectual, la producción física de los libros. Y muchos escritores, bueno, se han lanzado también a esa actividad. Si te podés quedar, Ariel, después vamos a seguir charlando un ratito más. Con todo gusto. Ahora le vamos a dar la palabra a Rafael Felipe Oteriño desde otro lugar, desde su posición como escritor y como académico. Rafael, va a ser un gusto escucharte. Desmuteate, por favor, Rafael. Estás muteada, ahí está. Has dicho bien, Guillermo, cuando abriste este Zoom, le diste las distintas denominaciones que se le fue dando a esta celebración, a este día. Hablaste de Día Mundial del Libro, Día de la Lengua, y también está esa otra que ahora se ha entronizado, que es la de Día Internacional del Libro. Y recién Ariel mencionaba a Barcelona, y esto tiene mucho que ver, porque esta idea se gestó originariamente hace ya muchos años, a principios del siglo anterior, se gestó en Barcelona. Y fue un movimiento así, nacido de entusiastas por el libro, de lectores, pero sobre todo de editores, que querían darle esta entidad al libro, celebrar el libro. Después, muy recientemente, no hace tantos años, fue la UNESCO la que recogió estas ideas y entonces fijó el día 23, que primero había sido otro, el día del hipotético nacimiento de Cervantes, pero que no está tan claro, y entonces finalmente terminó de conjugarse todo en este 23 de abril, en el que se reúnen o giran en torno de él las figuras de Cervantes, porque murió en el día anterior y fue enterrado el 23 de abril de 1616, también la de Shakespeare, como han recordado recién ustedes, y la de el Inca Garcilaso de la Vega. O sea que esto ha sido también una conquista, y podríamos decir una conquista del mundo editorial, del mundo de los escritores, y también una operación valiosamente política, porque fue llegar hasta la UNESCO para que entronizara esta fecha. Yo les voy a decir que la celebración, entonces, que hoy nos reúne, por otra parte, voy a recordar también, Ariel, te voy a recordar que nosotros a otra de las denominaciones
que se le ha dado a esto, nosotros en la Academia Argentina de Letras venimos desde hace años celebrando en este día, siempre lo hemos hecho en vivo, ahora el año pasado y por razones mencionadas ha sido imposible, hemos celebrado el Día del Idioma. Nosotros en ese momento, no Día de las Letras, no Día Internacional del Libro, no Día Mundial del Libro, sino Día del Idioma. Y hemos celebrado desde hace años en la Feria del Libro, en aquella feria tan extraordinaria que celebra la Argentina, este día. Pero yo quiero decir que todo este fenómeno que gira en torno del libro, del derecho de autor y de la industria editorial, confluye en algo acaso más trascendente que los engloba a los tres, que es la lectura, el fenómeno de la lectura, el instante de la lectura. El libro es el protagonista de esta celebración, el autor el disparador del hecho, el lector su destinatario, y la industria editorial, entre la que podríamos colocar a la Feria del Libro perfectamente, la que organiza todo esto. Pero es la lectura, esto es este acto vital e inequívocamente humano, absolutamente humano, lo que en definitiva se festeja en este día. Unos y otros, desde variados ángulos, somos amigos del libro. Integramos como autores, lectores, editores, promotores, bibliófilos, lo tenemos aquí al más grande, que es Alejandro, lo que se podría denominar, integramos lo que se podría denominar la civilización del libro. Puede ser una temeridad mía ponerle este nombre, pero creo que lo viste bien, la civilización del libro. Y además esto nos permite oponerla a esa otra civilización más versátil, tantas veces denostada y no sin razón, que se dieran llamar la sociedad del espectáculo o la civilización del espectáculo. En el primer caso por el ensayista Guy Debord, y en el último, en el segundo, como civilización del espectáculo por Mario Vargas Llosa. Lo cierto es que si celebramos este día y debatimos acerca del libro, no solo es por lo que el libro nos viene dando desde que abrimos la primera página, sino porque interiormente algunos sentimos que el libro y la lectura, que no es otra cosa que su puesta en acción, están sujetos a cierta amenaza. Recién Ariel nos ha dicho que esa amenaza no existe, pero yo por eso corrijo para mi dimensión, y digo que algunos sentimos que el libro está amenazado de alguna manera en este momento. Después veremos que esto no atenta con la destrucción del libro ni con el protagonismo del libro, y solamente bastaría remitirse al éxito de las ferias del libro y sobre todo de la Argentina para comprobar que esa amenaza existe, según mi opinión, pero que no logra victoria. En ciertos segmentos de la sociedad yo entiendo que se está perdiendo el contacto con el libro, al menos con la frecuencia y la lealtad con que solíamos hacerlo años antes o generaciones anteriores. Y si se pierde el contacto con el libro, lo que se está perdiendo es la práctica de la lectura en el formato libro, sustituida, y aquí el tema, sustituida por la adhesión episódica y fragmentaria a contenidos audiovisuales que vuelan por las redes y que se nos anteponen en la vida diaria. ¿Qué crean en este vuelo por las redes, en este atropello que yo lo veo en los más jóvenes, no en nuestras generaciones, pero sí en los más jóvenes? Ya me verán las canas y comprenderán que tengo nietos, y veo que los nietos miran con cierta perplejidad la existencia de nuestras bibliotecas que ocupan nuestra casa, que salen por los pasillos, que aún en mi casa, donde hay varios baños, pero hay uno en el que han entrado los libros ya también. ¿Por qué? Porque se han ido desbordando. Nosotros somos de esa civilización del libro. Bueno, lo cierto es que esta nueva dimensión, que es la de la adhesión episódica y fragmentaria, como digo, a contenidos audiovisuales,
viene atentando un poco contra el libro y va creando algo, configurando algo que no es otra cosa más que un presente sin palabras. Así lo llamo, presente sin palabras, que no es decir presente sin el libro, porque el libro está en el ámbito público y en el ámbito privado de nuestras casas, están los libros. Pero yo lo que me pregunto es si estos libros se leen. A veces temo ver que los jóvenes realmente acceden al libro o acceden a la palabra escrita a través de sus dispositivos portátiles y no tanto por el cariñoso, tierno, encantador, manoseado volumen libro que es en el que nos formamos nosotros. El primer efecto de esta velocidad, inmediatez y liviandad del mundo de lo audiovisual es la pérdida del contacto con el lenguaje escrito. Y esto lo subrayo, pérdida del libro, de la lectura del libro, pero sobre todo, segundo grado de esta pérdida, es la pérdida del contacto con el lenguaje escrito, que es el que nos permite ser, reflexionar, recordar, pensar en el otro, discutir con nosotros mismos. Su pérdida nos dificulta la elaboración de un pensamiento, ya sea memorativo o memorioso, ya sea crítico. El pensamiento crítico es el que nos constituye como personas. Porque lo cierto es que leer un libro es dialogar con el autor y formar parte tácitamente de una comunidad con los otros eventuales hipotéticos lectores. Asentir, disentir, ir más allá de nosotros, revivir las vidas que vivimos y también las que no vivimos. Esto nos permite el libro. Y para hacerlo es preciso tener un lenguaje interiorizado, rico, dúctil, comprometido y expresivo de los hechos y las cosas. Sin dicho lenguaje, que se aprende precisamente en los libros, es muy difícil, casi imposible comunicarnos racionalmente. Nos podemos comunicar emocionalmente a través de la piel, a través de la mirada, pero no será nunca la experiencia del libro. El poeta alemán de posguerra Gottfried Benn lo expresa con una imagen dichosa. Palabras, palabras, sustantivos, basta que abran las alas y milenios salen volando, nos dice en un ensayo. Porque las palabras, en efecto, poseen una existencia latente que actúa como un hechizo desde su impresión en la página o a través de las cavernas del oído. Esto lo saben mejor que nadie los poetas. Ahora bien, el libro es una creación de la cultura. Primero fue la inscripción en las tablillas recubiertas de cera. Luego fue el papiro y el pergamino. El rollo, el volumen todavía emparentado al rollo, pegado, pesado, difícil en cuanto al acceso y el contacto con él, y limitado a muy pocos, a unos cultivados solamente. Y recién bien entrado el siglo IV de nuestra era, surgió el libro tal como hoy lo conocemos. Fue el Códex de los Latinos. Ahí sí, ya el libro cobró alguna independencia. Era un volumen de hojas, normalmente si no eran en papiro, ya eran en pergamino, y estaban ahí profusamente ilustrados. Pero también tenían acceso muy pocos, solamente aquellos ilustrados que podían acceder a esos pesadísimos volúmenes que hoy podemos ver en San Millán de la Cogolla, que ahí están donde nació nuestro idioma, pues del siglo IX, X, por ahí, en esos libros, en glosas, en interlineados que se hacían para acceder a un público analfabeto, que oía pero que no podía leer. Hasta que recién después, muchos años después, sabemos, con el mundo de Gutenberg, se llega a la impresión mediante tipos móviles y de allí llegamos al presente. Ahora bien, las operaciones para acceder a estos medios eran distintas. Las tablillas, tanto como los papiros y pergaminos, eran estáticos, no permitían casi ninguna interacción. Los volúmenes exigían hacerlos girar con la mano para poder acceder a su lectura,
pero la lectura que permitían era de frases nada más, muy fragmentaria también, porque había que girarlo al rollo hasta el próximo segmento. Recién el libro es el que ofrecerá al lector la plenitud de la página y además de las significaciones, de los significativos espacios en blanco que le iluminan, porque el blanco de los libros, de las páginas de los libros, no es un elemento indiferente. Él nos ayuda a calificar la palabra escrita y además nos sirven en sus márgenes limpios para escribir nosotros, para discutir con el autor, para recordar ese momento en el que los leímos. Un largo recorrido, pues, que hoy culmina con el libro electrónico, en cuyo dispositivo es posible discutir, subrayar, guardar, reenviar, responder, hacer una pausa, como ante el libro impreso, pero que no nos responde, ni nos acompaña, no nos acompaña el libro electrónico, no nos acompaña todavía, aún hoy, porque seguramente con el paso de los tiempos ese libro electrónico, que después de todo es un volumen también, pero en definitiva se cifra en una pantalla, tal vez empiece a acompañarnos. A los más jóvenes ya los está acompañando. Como en todo cambio de época en la que se cruzan dos estilos de vida, hoy asistimos a la convivencia entre el libro físico y el digital, o ebook. ¿Y acaso, me temo yo, a la lenta sustitución del primero por el segundo? ¿Hay pérdida? Quisiera aventurar que no, aunque abro un interrogante en lo que respecta al libro de texto, que tiene un papel clave en la enseñanza. El maestro a este libro, al libro de texto, lo selecciona y el alumno lo lee, lo escribe, lo porta consigo en su mochila, lo lleva a su casa, en donde pasa a formar parte de los objetos diarios. No está mal que se ensucie en la mesa de la cocina ese libro, no está mal que los libros se manchen, es que han sido vividos. Lo cierto es que de esa manera el libro de texto se convierte en una presencia que está ahí en la mesa o en el estante, con toda la riqueza al alcance de la mano. La pérdida, si la hay, está, y vuelvo sobre la idea originaria, en la pérdida del contacto con el libro, cualquiera sea su asiento. Esto es, en el abandono de la lectura y en la consiguiente pérdida del universo del lenguaje, que, como digo, nos ayuda a expresarnos y a hacer y a pensar. Antes que tinta y papel, los libros son inagotables depósitos de memoria, y a ellos acudimos para saber quién somos, hacia dónde nos proyectamos, cómo nos proyectamos. Un hombre es lo que lee. Se ha repetido infinitas veces. Podría decir desde mi amado poeta Joseph Brodsky, pero también con nuestro mucho más cercano Alberto Girri. En los dos encontré la misma frase: un hombre es lo que lee. Bueno, ya concluyo y voy a decir que no. La civilización del libro no llega a su fin. Muta, eso sí, cambia, adopta nuevos formatos, se adapta a un lector que hace de la variedad un modo de vida. Podemos, pues, continuar celebrando la existencia del libro y de la industria editorial que lo pone a nuestro alcance, y volver de su mano a Miguel de Cervantes, a William Shakespeare, al Inca Garcilaso de la Vega y a todos los que vinieron con ellos, estos tres que murieron un 23 de abril, y por quienes la UNESCO, como he dicho, ha establecido esta fecha. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Sí, evidentemente has puesto el punto preciso, ¿no? Que es la acción, el acto de la lectura, creo que es realmente central. El libro es un objeto, pero que no tendría sentido si ese objeto no es utilizado, no es manipulado, y esa manipulación se da a través fundamentalmente de la lectura. Y uno de los grandes escritores, lectores que tuvimos
en nuestra literatura fue indudablemente Jorge Luis Borges, que se preciaba no tanto de los libros que había escrito, sino de los libros que había leído. Pero ahora es el turno de Alejandro Baccaro, y seguramente Alejandro alguna mención a Borges va a hacer. Así que estamos todos ansiosos por escuchar la intervención de Alejandro, y después pasaremos a un diálogo entre los tres. Adelante, Alejandro, gracias. Bueno, gracias, Guillermo. Muchas caras conocidas, muchas caras de queridos amigos, pero no los voy a nombrar. Bueno, como decía Borges, ¿no? Me obligó Guillermo a citarlo. Citar es omitir, así que solo quiero reflejar en las dos personas a quienes tengo hoy la suerte de acompañar en esta suerte de mesa virtual, a mi querido Rafael Felipe Otterinio, Gran Premio de Honor de la SADE, académico, hombre de gran renombre en el mundo de la literatura y fundamentalmente de la poesía, y nuestro querido presidente de la Fundación El Libro, Ariel Granica, con quien compartimos el vicio de llevar adelante la Feria Internacional del Libro y muchas otras ferias que organizamos. Bueno, me toca hablar último. Esto no es bueno, porque yo, por ejemplo, pensaba decir algunas cosas, pero claro, algunas ya las dijo Ariel, otras ya las dijo Rafael. O sea, esto es lo malo de hablar último, pero bueno, pensé que me iba a tocar hablar primero en un momento, y cuando quise acordar ya Guillermo había dicho, bueno, le toca hablar último, así que hay que recomponer un poquito la cosa. Decía un poeta uruguayo, nacido en Paso de los Toros en septiembre de 1920, Mario Orlando Benedetti, decía: la fiesta no perdona al aguafiestas, ¿no? O sea, ¿por qué decía esto? Bueno, porque él, cuando iba a dar una charla a veces, que hablaban de la realidad, de lo que pasa en el mundo, bueno, siempre tenía una visión, digamos, real de la cosa, ¿no? Incluso él decía que, no pesimista, decía él, porque en realidad él decía que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pero a veces hay que hablar, ¿no? Un poquito de los números. Yo les voy a dar unos pequeños datos duros, pero muy, muy breves, nada más, porque no se trata hoy de hablar de eso, pero en el mundo del libro no podemos soslayar lo que está pasando. Miren, hace poco se dio a conocer, hace una semana, la Cámara Argentina del Libro dio a conocer el informe anual de las cifras del año 2020 y acumula y hace comentarios de los últimos años, ¿no? En el año 2012 se produjeron 94 millones de libros, en el 2013 88 millones y en el 2014 129 millones de libros, ¿no? En 2014 se produjeron casi 130 millones de libros. En el 2015 83, y ahí comenzó una caída pronunciada y alarmante. En el 2016, 63, en el 2017, 51, en el 2018, 43 millones, en el 2019, 35 millones, o sea, caímos en la producción de libros a menos de un tercio, y en el 2020, pandemia mediante, caímos a 26 millones de libros de producción, o sea, de esos 130 millones de 2014, estamos perdiendo hoy 100 millones de libros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si esta fuera una reunión de fabricantes de zapatos, estaríamos todos preocupados porque diríamos, bueno, se hacen menos zapatos, hay mucha gente que se queda sin trabajo, muchos hombres y mujeres que se quedan sin trabajo, muchos hogares que dejan de percibir ingresos, que salen de clase media para caer en clase baja, que pasan a ser indigentes, que pasan a ser pobres. Estaríamos muy preocupados, lo lamentaríamos muchísimo, porque nos duele en el alma que estas cosas ocurran. Pero en el mundo del libro el daño es peor. Pensemos que ese instrumento, pensemos
que ese vehículo de conocimiento que es el libro, nos venimos perdiendo 100 millones de libros por año. En los últimos 5 años nos perdemos 500 millones de libros. Pensemos la cantidad de jóvenes, la cantidad de personas que dejan de adquirir conocimiento y de llegar al conocimiento a través de este maravilloso instrumento irreemplazable que es el libro. Entonces, esto realmente, estamos mirando la televisión y vemos que la pandemia provoca hoy 500 y pico de muertos, una cosa horrorosa, catastrófica. Bueno, la pandemia que provoca la caída en la producción de libros es similar, no se refleja de la misma manera. No vamos a ver en la televisión un cartel que diga, hoy murieron 500 personas porque no pudieron leer. No lo vamos a ver. Pero créanme que la ignorancia a la que lleva la falta de conocimiento, la falta de aptitud para desarrollarse, para crecer, para crear, tiene que ver con esta virulenta caída que la verdad no sé si hay antecedentes similares en otras industrias. La verdad no tengo los datos, pero es probable que esto sea totalmente inédito. Entonces, estamos con 2 pandemias. Estamos con la que todos conocemos, el coronavirus. ¿De qué vamos a hablar de esto si todo el mundo habla todo el día de esto? Pero tenemos esta otra pandemia, que es más que preocupante, insisto, no es un mero problema económico, que ese mero problema ya es una suerte de catástrofe, pero es un problema cultural que nos lleva despacito y sin que nos demos cuenta, como el garrote vil, a la muerte. Entonces, este es uno de los graves problemas que tiene hoy la Argentina, aparte de la pandemia del coronavirus. Entonces yo tengo que decir estas cosas. Hoy es un día de celebración, un día de fiesta, el día que celebramos a Shakespeare, a Cervantes, a Inca Garcilaso, qué sé yo. Bueno, a todos los escritores, ¿no? Porque en realidad estas celebraciones, el libro es de todos. Pero bueno, uno no puede dejar de ser un poco un aguafiestas y poner sobre el tapete y sobre la mesa algo tan real y dramático como es esto que nos está pasando. Hace un par de años yo presenté una ponencia en Córdoba, cuando se hizo la exposición del libro, de la lengua, cuando se hizo el Congreso de la Lengua. El Congreso Mundial de la Lengua. El Congreso Mundial de la Lengua en Córdoba, el Congreso de nuestra lengua, ¿no? En Córdoba, que titulé La lectura en tiempos del iPhone, ¿no? Y esto un poco, esto que decía Rafael, digamos, no es lo mismo leer en un libro de papel que leer en uno de estos nuevos instrumentos mecánicos, ebooks, tablets, en fin, teléfonos y todos iPhone y todos estos tipos de instrumentos. Desde luego que no es lo mismo, ¿no? Créanme que la lectura en estos aparatos es siempre fragmentaria y la lectura fragmentaria no es lectura. Pero ¿saben a la conclusión que llegué después de haber estudiado durante varios meses este tema, haberme informado? Puse una persona a buscar información de lo que se decía en todo el mundo, tanto en nuestra lengua como en otras lenguas, porque a mí esto que decíamos, ¿no? Que decía también un poco Rafael, decir, bueno, ¿cuántos de los libros que hay se leen, no? Porque yo digo, perdemos 100 millones de libros por año. Bueno, si fuéramos cautos y dijéramos que un 10% se lee, perdemos 10 millones de lectores por año, ¿no? Lo que es una catástrofe, sin ningún tipo de duda. Pero no tenemos preconceptos en cuanto al instrumento. Yo sigo creyendo en la literatura. El que escribe literatura, y la literatura puede transmitirse a través de cualquiera de las formas posibles. A algunos jóvenes hoy les resulta más cómodo agarrar
una tablet y leer, bueno, y no tan jóvenes también. Tengo amigos míos que me dicen, mira, yo leo un libro, lo leo en el teléfono. A mí yo no puedo hacer eso, pero jamás podría leer un libro fuera del papel, jamás. Yo un mail que tiene más de 5 renglones lo imprimo para que vean un poquito cómo es mi relación con el papel y con la palabra escrita. Así que leer en un medio que no sea un libro de papel para mí es imposible. Pero de todas maneras la esencia todavía sigue estando. Pero lo que a mí me preocupa es lo poco que sabemos acerca de la lectura, acerca de la interpretación que hace el lector de lo que lee y la asimilación de lo que leyó. Porque si uno lee y no interpreta lo que lee, bueno, eso pasan a ser palabras huecas, ¿no? Que como se dice vulgarmente, entran por un oído y salen por el otro. Si uno no entiende lo que lee, que esto suele pasar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Yo hace unos años di unas charlas en colegios secundarios sobre Borges, ¿no? Entonces, hablábamos una vez, dábamos un cuento, los chicos lo leían y después yo iba, leía el cuento y lo comentábamos. Entonces yo fui, lo leí el cuento frente a ellos y un chico se paró y me dijo, no, pero ahora es distinto, ahora yo entiendo lo que usted, porque usted lo leyó, él cuando lo leyó no lo entendió, porque en su soledad frente al papel, frente al libro, no lo entendió. Entonces, tenemos que trabajar sobre la comprensión del texto. Y créanme que sabemos bastante poco de esto. Y también sobre la asimilación, porque comprendemos un texto, lo comprendemos, ahora después lo asimilamos, eso, ¿qué parte de eso nos queda? ¿Qué parte de ese conocimiento lo incorporamos a nosotros, aún no sabiéndolo, ¿no? Porque todos sabemos que pasamos por la escuela secundaria y recordamos muy pocas cosas, pero de golpe sobre ciertos temas sabemos y podemos hablar y conocemos historia, geografía y muchos otros temas, porque estuvimos en las clases, no estábamos, escuchábamos y eso se incorporó de alguna manera a nosotros, se asimiló de alguna manera. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en el futuro firmemente. Hay un proyecto que tiene estado parlamentario, que es la creación del Instituto del Libro y la Lectura, que espero que sirva para que trabajemos firmemente en la comprensión de estos temas. No solo necesitamos producir más libros, eso es indispensable, pero también necesitamos trabajar en la comprensión y necesitamos trabajar en la asimilación de lo que se lee. Creo que el libro en papel va a seguir viviendo. Sí, para mí el libro es como, cuando vino la televisión, muchos vaticinaban el fin de la radio. Decían, bueno, ahora tenemos sonido e imagen, la radio murió. La radio tiene, ya no sé, pasaron 70, 80 años de que está la televisión y la radio vive, existe, tiene un nicho. Hay gente que escucha radio, que tiene su encanto, tiene ese amor por la radio. Lo mismo va a pasar con el libro de papel. Ha crecido un poco, sobre todo en el último año. Fíjense en esas estadísticas de la Cámara del Libro, que el libro digital creció sobre todo en el último año, pero todavía son cifras mínimas. Todavía el libro digital ocupa un lugar muy, muy pequeño dentro del mundo de la literatura. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar firmemente en esto. Tenemos que trabajar en formar equipos que comprendan, que nos ayuden a comprender cómo mejorar la comprensión y la asimilación de la lectura y no descuidar, por supuesto, ese tema tan vital como es la producción de libros. Quiero cerrar con una frase que dijo Guillermo, pero que me parece atinente, una frase de Borges, que es muy, muy, muy atinente, que tiene mucho que ver con el mundo del libro, cuando Borges dijo que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los libros que he leído, uno es por lo que lee y no por lo que escribe. Yo creo que eso es algo que tenemos que llevar con nosotros y transmitirlo, porque es muy importante que todos tengan conocimiento de la importancia del libro. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido ni haberlos cansado con estas palabras. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Y yo te digo en nombre de todos que no sos el aguafiestas acá, sino
que es muy importante esta realidad que has traído y que a lo mejor a nosotros un poco se nos pierde, porque todos los que estamos acá, al menos los que estamos participando en esta reunión, somos grandes lectores. Para mí es inseparable el hecho de escribir al hecho de leer, es decir, escribo porque antes de ser escritor fui lector y sigo siendo lector, ¿no? Pero evidentemente estos números duros que has traído a lo mejor se nos pierden porque nosotros no hemos perdido esa capacidad de la lectura y parecería que nadie la perdió y no es así. Yo recuerdo que hace un par de años también hablamos de este tema en ese encuentro de presidentes de la SADE que tuvimos en Villa María, en Córdoba, donde sacamos un documento donde también estábamos advirtiendo sobre esta situación. Yo le paso nuevamente la palabra a Ariel, a ver si quiere responder a estas cuestiones que se han planteado acá como editor, el tema de la cultura del libro impreso, de su sustitución, del retroceso, si hay un peligro o no, como planteaba Rafael. A ver qué nos puedes decir, Ariel. A ver, en contra de lo recomendado voy de atrás para adelante. Perdón, de adelante para atrás. Lo que quiero destacar es que en tiempos de esta durísima pandemia, de la que ya llevamos más de un año, lo que sucedió con los lectores es que salieron, aunque sea virtualmente, aunque sea por WhatsApp, aunque sea por correo, aunque sea por teléfono, salieron a por los libros, salieron a buscar libros y a adquirir libros y a que les lleguen los libros a su casa o irlos a buscar al mostrador justo frente a la calle que algunas librerías ponían. Ya el libro no era ese acercamiento que estaba acompañado de la cotidianidad que cada uno tenía con el trabajo y después a la salida pasó por las librerías. Todo eso se extinguió y se tuvo que expresar qué se hacía y qué hacían los lectores ante esa dificultad. Y entonces lo que ha sido notable es que los lectores fueron a buscar los libros, hicieron lo que muchos no imaginamos para conseguirlos y para que les llegue y para recibirlos, en sitios donde los transportes se quedaban en el cruce del pueblo y no entraban al pueblo porque estaban en cuarentena. Infinidad de casos que tienen una significación estadística. No solamente que son voluntarismos personales individuales. Ese es un dato que nos impacta y nos reubica ante la realidad del vínculo del libro con los lectores. Si vamos hacia atrás, hay aspectos de la pérdida, de lo destructivo, que no se han podido remediar, que no se han podido recomponer. Las estadísticas duras incluyen periodos en los que las compras de libros que forman parte de la estadística, las compras oficiales eran voluminosas, sumaban grandes cantidades de ejemplares a la producción, que se pierden el origen y incluso el destino, sin entrar en la reflexión de Rafael respecto
de la lectura y de qué sucede con esos libros, pero si esos libros no están, no puede haber lectura. Entonces es importante que, es fundamental, es imprescindible, es condición de posibilidad que los libros lleguen, que se hayan producido y que lleguen a los lectores. La declinación de la que venimos no se ha podido ni siquiera considerar, ni siquiera encarar en lo que ha sucedido desde que apareció la pandemia. Que estamos ante un retroceso es indudable. Dentro del retroceso hay manifestaciones muy importantes de que el libro sobrevive a algo con tanta destrucción como es los tiempos que está atravesando la humanidad. Eso parece no estar en discusión. Lo que sucede en nuestro mercado está muy signado por estos antecedentes. Si uno mira estadísticas de mercados que se suelen llamar más consolidados, más algo, el libro resistió muy bien la situación de la pandemia, confirmando esta tendencia, digamos. El problema local, el problema en parte, en buena medida regional, yo creo que tiene otras connotaciones que no son necesariamente achacables al libro por ahora. Rafael, ¿querés agregar algo con respecto a esto o sobre la base de lo que han expuesto tus compañeros de mesa? Sí, sí. Yo veo que acá creo que hemos coincidido los tres en el factor lectura. El libro, después de todo, es un protagonista delicioso del acontecimiento, pero es un asiento. En el fondo, lo que nos hace personas no es solo el contacto físico con el libro, porque es más o menos el contacto con una cosa, sino el contacto con lo que contiene el libro, o sea, la lectura, a donde nos conduce la lectura. En ese sentido estamos los tres de acuerdo. Yo lo que único me hago más fuerte en eso que deslicé como sospecha, como interpretación de los acontecimientos, y es que lo que estamos en este momento es asistiendo a una convivencia. Hay un libro, el tradicional, que es el libro impreso, y va apareciendo lentamente, pero a mí me parece que de manera irremediable va a ir creciendo, el libro digital o electrónico, que también es una cosa. Lo que ocurre es que todavía para nosotros, acostumbrados al libro físico, este libro, esta cosa que es el ebook, que lo podemos tomar independientemente de nuestros dispositivos, sea el teléfono, sea la computadora, porque tiene su independencia física también, pero tiene menos cobijo, tiene menos abrigo, es menos compañero de viaje ese otro libro. Pero quieren que les diga, yo estoy, saben ustedes, soy platense, pero vivo en Mar del Plata. Este verano estuve naturalmente muchas horas cerca del mar, o sea, en la playa. Y esto desde hace años. Me acuerdo que en el diario El Día de la Plata, hace 40 o 50 años, por invitación de Horacio Castillo, me pidió que hiciera un envío de los libros que se veían en la playa, los libros del verano. Me acuerdo que era la época de Martha Lynch, de Silvina Bullrich, de Mujica Lainez, y se leían esos libros en la playa. Ahora, después vi una gran irrupción del libro norteamericano de traducción, el bestseller, que es un volumen muy grueso y que lo veo en las manos de la gente. Este año empecé a ver con mayor cantidad gente leyendo en los dispositivos electrónicos. O sea que acá yo lo señalo, no es que me haga feliz, pero que hay una irrupción, hay un avance de este libro que dejó de ser el libro impreso en tipos, en tipografía, y pasa a ser el libro electrónico. Por eso me da la impresión
estoy muy lejos del comercio y de la industria, pero me da la impresión que el individual del libro seguramente lo que va a hacer es un trasvasamiento y empezará, así como edita libros en papel, también empezará a editar libros electrónicamente, porque en el fondo es un fenómeno que sella su suerte en lo comercial, o sea, en la venta. Y es lo que digo. Sí, en ese sentido, hoy día todo lo que se publica, salvo excepciones, pero que son las menos, todo lo que se publica al mismo tiempo, hay veces antes en soporte digital que en soporte papel, pero todo se publica en los dos soportes. Hasta hay una razón de eficiencia que en el mismo cierre de edición se generan los dos archivos en un solo acto, por decir así, un acto digital, pero acto al fin. Entonces, en cuanto a la producción, ya es el 100%, diría, de la gran producción editorial. Cuando escuchamos hablar de nuestra región, de nuestro país como una zona atrasada, permanentemente en crisis, etcétera, etcétera, siempre ha estado asociado a resultados dañinos y calamitosos para la población. En el caso del libro digital, hay que decir que esta ubicación temporal que tenemos en la región nos pone bastante a resguardo de un cambio sustantivo en lo que hace al uso del soporte digital. Es muy menor, aumenta, pero esto nos ha pasado también con esta realidad durísima que se ha vivido, tenemos como la foto anticipada de lo que va a pasar, y en las grandes metrópolis tiene alguna significación, pero después de crecer también decrece el libro digital y vuelve el libro papel, también en variaciones menores, pero digamos que hay una realidad que el libro técnico, el libro de investigación, el libro científico tiene un fuerte arraigo el libro digital, y en el resto de las materias todavía es bien menor, pero indiscutiblemente existe, y como digo, la producción está a la par del libro papel. Hay pues una convivencia entonces, que es lo que decíamos. Bueno, sí. Yo lo que veo es un hecho. Así como nosotros, cuando teníamos 15, 20, 30 años, portábamos un libro siempre en la mano, y nuestros amigos también, hoy por hoy los chicos portan un teléfono, llevan un teléfono, no llevan libros. Lo que importa es que no la variación del soporte, lo que importa es que se lea. Sí, eso me parece que es importante. Alguna vez lo hemos hablado con nuestro común amigo Horacio Castillo, ¿no? Que él hablaba de que la escritura en realidad es un invento relativamente moderno, y que durante muchísimos siglos y milenios la humanidad se manejó a través de la oralidad, o el conocimiento se traspasó a través de la oralidad. Y después hubo un momento en que convivió la oralidad con la escritura también, ¿no? Tal vez este sea un momento en el que están conviviendo la escritura tradicional con esta escritura digital, ¿no? Yo no sé, Alejandro, que estudió el tema y que además conoce tanto el pensamiento de Borges, a mí me gustaría preguntarle, por ahí es un disparate lo que estoy planteando, pero por ejemplo, ¿cuál sería la postura de Borges en este momento, si él hubiera vivido en esta época, respecto a estos cambios que se están dando? No, bueno, creo no estar equivocado, pero
pensaría un poco en relación a lo que estamos diciendo con Rafael y con Ariel, en cuanto a que aún podemos discutir el soporte, pero el contenido sigue siendo lo esencial en un libro. Esto no hay ningún tipo de duda. Hoy escuchaba en la radio un periodista que decía que quizá el día del libro debió ser el día del nacimiento de Gutenberg y no el día de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Bueno, tiene una gran confusión ese muchacho porque Gutenberg, bueno, creó un gran instrumento que es el libro en papel, que amamos, que queremos, que nos encanta, pero la realidad es que el libro sigue siendo 90% el contenido. Después, claro, un mejor continente, bueno, ¿qué voy a decir yo que amo los libros, que vivo en una casa con 30.000 libros, que siento la gravitación de los libros en mí? Pero lo real y lo concreto es, Borges decía, el hecho estético se produce, un poco como decía Rafael, ¿qué es un libro? Bueno, un libro es un objeto que está ahí. Hasta que alguien no lo abre y lo lee, el hecho estético no se produce, o sea que no tiene ningún valor. En un mundo sin seres humanos, llenos de libros, no sirve absolutamente para nada, serían meros objetos. Un libro sería igual a una piedra, pero por eso yo creo que lo esencial sigue siendo la literatura. Borges llegó incluso a abominar de los autores. Borges decía, bueno, ¿qué importancia quién escribió tal texto si el texto es bueno? Atentaba contra el derecho de autor que tanto defendemos, pero realmente, ¿no? Lo que vale es el texto, lo que vale es el contenido. Lo demás podemos discutirlo y hablarlo, pero lo esencial es eso. Por eso, lo más importante yo creo que es generar lectores, trabajar para que haya lectores. La lectura es proporcional al tiempo que uno le dedica. Siempre digo, está muy bien leer 1 hora por día, es fantástico, pero leer 4 es mejor, porque todavía no se ha cambiado los tiempos de lectura. Leer un libro lleva un tiempo. Algunos leen un poquito más rápido que otros, pero no mucho. Pero todavía no se encontró el sistema donde alguien pueda sentarse y leer un libro en 5 minutos. Yo recuerdo cuando Borges hacía reseñas para la revista El Hogar, a fines de los años 30, escribió un día: ayer, entre las 3 menos cuarto de la tarde y las 9 de la noche, acometí la lectura de las 480 páginas del María de Jorge Isaacs. O sea, el tipo se sentaba a las 3 menos cuarto y hasta las 9 de la noche, y que no terminaba el libro, no levantaba su parte trasera del asiento, que es realmente, le dedicaba mucho tiempo a la lectura. A mí alguna vez me pasó, no digo que no, algún libro que me encantó, que me quedé hasta tarde, pero no es lo más frecuente, desafortunadamente. Pero sí, cualquiera de nosotros a partir de hoy puede ser un buen lector, cualquiera, solo hay que saber leer. Si vamos a los clásicos, si hacemos caso de que, como el mismo Borges decía, no hay que leer libros que no hayan cumplido 50 años y que sigan teniendo vigencia, ¿no? Como el tiempo es un gran antólogo, ¿no? El tiempo va desechando lo bueno de lo malo y, bueno, van quedando los mejores libros. Y yo creo que cualquiera de nosotros, a partir de hoy, puede transformarse en un extraordinario lector. Tenemos que dedicarle tiempo y tratar de elegir esos libros que el tiempo ha antologado, desechando aquellos que quedarán en el camino, que dormirán el sueño de los justos. Bueno, gracias, Alejandro. Vamos a abrir la charla de nuestros 3 invitados, porque ya vamos hacia 1 hora y media de reunión y no queremos que esto sería un desperdicio tenerlos a los 3, sino que ustedes nos puedan preguntar. Así que, María, si podés conducir un poquito el tema de las preguntas. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Había pedido la palabra hace un ratito María Bolsi. Hay una mano levantada ahí desde hace un ratito. Me parece que está levantada desde que entró, pero María Bolsi había levantado la mano hace unos minutos. Sí,
Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, bueno, ante todo decirles que es un lujo escuchar a Rafael Oteriño, a Guillermo Pilía también, al doctor Alejandro Vaccaro. Interesantísimo todo lo que han dicho. Yo solamente quería contribuir con dos aspectos. Por un lado, coincido con el doctor Vaccaro en el sentido que no interesaría tanto si el libro es físico, si el libro es un ebook, ¿no? Lo importante es la lectura. En última instancia, lo que nos interesa es qué se entendió de esa lectura, qué se extrajo, qué papel jugó para ese lector, si lo movió, si lo conmovió, si la comprendió y la asimiló. Por eso me pareció buenísima esa anécdota que dio el doctor, que dijo el doctor Vaccaro, refiriéndose a esa lectura que hizo ante un grupo de jóvenes, ¿no? Porque realmente allí es como que el joven hubiese comprendido el contenido de esa lectura. Yo insisto mucho, estoy en contacto con un grupo de jóvenes, insisto mucho en la lectura compartida, porque es a través del diálogo que uno puede evaluar qué comprendió, qué asimiló el joven de esa lectura. Es a través del diálogo que uno puede, podríamos decir, los que somos de la vieja guardia, ¿no? Podemos contribuir a ese estímulo, a esa sensibilidad por la lectura. Porque no es lo mismo leer de manera hueca, ¿no? Es decir, un conjunto de signos, que comprenderlos, que extraer un sentido a esos signos. Y eso se logra a través de algo compartido. Eso me parece más importante, digamos, como promoción de la lectura, que si el libro es físico, por supuesto. Yo soy una adoradora del libro físico, además escribo, así que lógicamente. Pero veo como muchos jóvenes utilizan el ebook. Pero además lo utilizan por dos motivos. Primero, porque a veces leen libros muy voluminosos y el ebook no tiene casi peso y lo pueden transportar a todos lados. Y además por el precio. Discúlpenme, acá hay gente de la industria editorial, pero la verdad es que a veces el libro se ha convertido, para muchas familias argentinas, en un objeto suntuario, en un objeto costoso, en tanto que bajar libros en una Kindle, en un ebook, es más económico. Por eso también incide el hecho de que tantos jóvenes estén leyendo, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque el libro es, en muchos casos, un objeto caro para poder adquirir, sobre todo si uno quiere leer varios libros, ¿no? Esa es mi idea, mi humilde contribución. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el debate sobre si el libro es caro o no, lo vamos a dejar para otra ocasión porque nos llevaría mucho. Son caros, tiempo. Guillermo, son caros, pero no importa. Quiero aprovechar saludar a todos, pero quiero saludar a Osvaldo Rossi, que bueno, antes lo saludamos, y a Juano Villafañe, que nos está acompañando. Mira, entró Juan. Osvaldo, por supuesto. Así que gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, Juano también es miembro de la Fundación El Libro. Está también junto con Alejandro, conmigo y con la presidencia de Ariel, todos estamos en ese trabajo. Gracias, Juano, por estar. Muchas gracias, Guillermo, y a todos quienes expusieron hoy. Muy, muy interesante, ¿no?, el tema, y gracias por hacer estas jornadas, ¿no?, que son muy importantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta o intervención? Muchas gracias por esta que jornada. sean lo más breve posible, para, así pueden intervenir mayor cantidad de gente. La persona que figura con el nombre de Sadel, discúlpeme, no sé su nombre, está levantando la mano. ¿Puede desmutear el micrófono, por favor?
Gracias. ¿Soy yo? Sí, sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No, simplemente quería decir que me encantó escuchar lo que no se dice, justamente todo lo que no se dice. Y Baccaro, como cualquiera de los que armaron esta reunión, como Oteriño y como Verónica, han dado en el punto justo. Esto es lo que más me gustó de la reunión, porque nadie habla de lo que hace falta en la educación, el libro. Y bueno, estamos perdiendo educación, pero así como producción de libros, yo creo que van acompasadamente. El mejor lugar para leer es la escuela, no hay nada que hacerle, porque ahí se produce el feedback con el maestro o con el profesor, y yo la veo a mi nieta que tiene 16 años y llora por no poder leer junto a sus profesores de literatura. Y bueno, lee un montón y yo me ocupo de comprarle, porque sí, los libros son caros, tal cual, entonces los papás en esta época están más atados de manos que uno, así que los abuelos tenemos que ayudar, y bueno, los que podemos por lo menos. Fue fantástica la reunión, me encantó. Yo soy María del Carmen Bosa, de Lomas de Zamora, y también escribo humildemente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María Gracias, del María del Carmen. Carmen. Guillermo, si me permitís, yo quisiera decir dos palabras. Tal vez es en respuesta a la pregunta reciente. Sí. Tal como hemos venido exponiendo, lo que ha quedado acá señalado es casi como un itinerario, es un pasarse la posta, como los corredores así, que es el libro, el protagonista, el libro que produce lectura y lectores. ¿Y qué produce la lectura y los lectores? Encuentro con el lenguaje. Y el encuentro con el lenguaje es el que permite el pensamiento. No hay pensamiento fuera del lenguaje. Por lo tanto, el libro no solo hace a la lectura, sino sobre todo lo importante es que funda el pensamiento. ¿Por qué? Me parece que se está entrecortando, ¿verdad? Mi palabra. Sí, se corta un poco, sí. Un poquitito, sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, además. O sea, entonces, para terminar, para redondear, cargo las tintas sobre este factor tan importante, que el libro y de su mano la lectura permiten fundar el pensamiento, porque no hay un pensamiento hecho solo con imágenes. Las imágenes no construyen pensamiento. El pensamiento se construye con lenguaje, y el lenguaje se aprende en los libros. Aparte de la conversación, en la oralidad, es cierto, pero donde está el gran venero del lenguaje es en los libros. Entonces me parece que esto es importante, y ahí se producirá y se produce disfrute, que es una palabra que nos faltó. Los libros producen goce, disfrute, la lectura produce goce y disfrute. Sí, me parece sensacional, Rafael, me parece que faltaba. Se corta, Guillermo, también tu intervención. Esa palabra también, ¿no? De que no es todo una hedonista, si se quiere, de la lectura. Se corta, Guillermo. ¿Podrías repetir, por favor? Que es lo primero que tal vez nos acordemos había leer, era el olor de los libros, las figuras que veían los libros, y después entrar a los libros en una lectura completamente hedonista, que han sido las mejores de mi vida. Yo por mi carrera de letras he tenido que leer muchísimo, a contrarreloj, y a veces textos que no elegía, ¿no? Bueno, Borges también tenía su idea sobre los textos obligatorios, y Se cortó. nunca esas lecturas recuperé con los años volviendo a leer esos libros que había tenido que leer por obligación. Bueno, ¿alguna otra opinión, intervención, María?
¿Tenemos alguna mano levantada? No veo a nadie con la mano levantada, estoy pasando. Sí, Alicia Mustafa, por favor, desmutea tu micrófono. Sí, yo soy muy optimista con respecto al tema de la lectura. Están conviviendo. Yo amo el libro papel, pero tengo una tablet donde tengo bajado unos 400 libros en ebook. Y tengo un grupo de lectura de más de 30 mujeres que todos los meses votamos una novela, un libro para leer y después lo debatimos. Y yo creí que nunca iba a poder leer todo un libro en una pantalla, pero con la tablet realmente le pongo un fondo negro, letras blancas, y estamos leyendo todas en ebook. Y nos pasamos los libros. Creo que, volviendo a Borges, lo importante es captar el espíritu del autor, el espíritu del libro, más allá de si está en papel, en piedra, oral o digital. Hay un avance del libro digital, no cabe duda. Yo conozco muchos jóvenes que leen en digital, se pasan los libros en digital, lamentable o no, bueno, el tema del derecho del autor, porque a veces hay autores que no quieren poner sus novelas o sus libros en digital porque después se la piratean, pero yo creo que lo importante es el contacto con el conocimiento, y que comparto con Borges de que no debería haber autores, que el conocimiento debería ser algo al acceso de todos. Respeto al autor, por supuesto, pero yo veo que por ahí no hay tanta producción libro-papel, pero yo no veo un descenso en la lectura como actividad. Veo que, por ejemplo, mi hija lee un libro junto con el novio, y eso me parece muy valioso. Los jóvenes leen más de lo que nosotros creemos. Por supuesto que no creo que haya no sé si hay una competencia en ebook y libro papel. Es probable que la haya, pero que el ebook es cómodo, uno lleva en la tablet, se va de viaje, se lleva 300 libros, elige lo que va a leer, no pesa nada, o el Kindle, que es otra forma de lectura que es más fácil para la vista. Más allá de que yo lo entiendo a Rafael, porque somos de una generación que amamos el papel, pero hay una generación que viene, una generación joven que avasalla con lo digital y que tiene mucho más acceso, porque incluso nosotras a veces queremos leer una novela que todavía no está en papel y la conseguimos en digital. Y ni hablar del acceso a los clásicos. Uno tiene bibliotecas virtuales donde tiene accesos a volúmenes que si uno los tuviera que tener en la biblioteca ya no nos cabría el espacio. Así que yo comprendo la postura, pero soy muy optimista con respecto a la lectura. Sí me parece muy importante ayudar a los jóvenes a comprender lo que leen. Y ahí sí nosotros somos responsables como adultos. Acercarle a los niños los libros, a los jóvenes los libros, orientarlos sobre qué leer, eso me parece muy importante, como dijo el doctor Vaccaro. Bueno, gracias Alicia. Una pregunta más si hay, y ya vamos a ir cerrando esta reunión de hoy, que estamos pasaditos del tiempo que habíamos calculado, pero en buena hora. Me parece que Gladys pide la palabra, María, no sé si... Gladys, podés desmutear tu Y ya micrófono, cerramos por ahí. favor. Gladys, abrí tu micrófono, por favor. Gladys, abrí tu micrófono, por favor. Tiene micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Gracias. Gladys. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerle a los disertantes, a quienes nos han visitado, a los grandes, junto con nuestro presidente Pilia, ¿no? Fue un lujo esto, es un lujo en el Día Mundial del Libro y la Lengua. Y en segundo lugar, decirle feliz Día del Libro a todos los colegas del mundo. En cuanto la escuché a Alicia Mustafa, por ejemplo, sí, tiene razón en algunas cosas ella,
pero verdaderamente para mí lo mágico será por nuestra época, es leer un libro en papel. Yo he leído desde muy pequeña y sigo leyendo hasta hoy, que soy una mujer grande. Y me encanta estar, no importa que me lleve 8 días un libro, pero leer aunque sea 1 hora, 2 horas por día. Y más aún con esta pandemia, ayuda muchísimo, porque estamos pasando días muy difíciles y estamos buscando, además de la fe, de la esperanza, la manera de pasarla. Simplemente eso. Y muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes y todas. Bueno, muchas gracias, Gladys. Le voy a dar la palabra ya para la despedida a Ariel Granica. Ariel, era una cuenta pendiente, un poquito que vos estuvieras acá y que pudiéramos presentarte como flamante presidente de la Fundación El Libro. Y bueno, estos somos los escritores, una pequeña parte de los escritores que también formamos parte de la Fundación, y creo que los escritores también tenían el deber de conocerte, y bueno, por eso la idea de que vos estuvieras acá y pudieras hacer los importantes aportes que hiciste desde tu punto de vista. Así que si querés despedirte... No, el agradecido soy yo, y si en las palabras que ofrecí hubo algún entendimiento sobre la apasionada relación entre los autores y los editores, necesaria y muchas veces matrimonial prácticamente, solamente fue en el sentido de poder acercar desde un lugar modesto del editor esas visiones que a veces se pueden tener. Mi acercamiento en todo sentido es de una enorme consideración y un enorme respeto al vínculo con el editor, entre el editor y el autor, y a la consideración más alta que podamos tener. Bueno, muchas gracias. Mucho. Yo soy el honrado por haberme invitado. Muchas gracias, Ariel. Rafael, bueno, esta es tu familia, la familia de los escritores, la familia de los escritores de La Plata, que nunca te olvidamos, nunca nos olvidamos que naciste acá, que viviste acá, que hiciste gran parte de tu vida literaria en nuestra ciudad, y es un honor también haberte tenido esta noche con nosotros, y te dejo para que digas unas palabras de despedida. Muchas gracias, Guillermo, sos muy generoso, porque me reenlazás con mi ciudad natal, que sabés que es un sueño que no ha cesado en mí. Me siento muy feliz hoy de haber participado de esta reunión con Ariel Granica, que realmente tiene una inmensa tarea que va a ser muy provechosa para todos nosotros, y con el gran Alejandro Vaccaro, que por supuesto mantiene viva la llama. Libro de Borges, del coleccionismo de libros, de la lectura. Así que yo creo que ha sido una verdadera fiesta que le rendimos todos al libro, al autor y a la industria editorial. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y Alejandro, yo le decía a Rafael que esta es su familia, también es tu familia, pero es tu casa también, porque acá están representadas varias filiales de la Sociedad Argentina de Escritores. Yo sé el amor que vos tenés por todas las filiales de la SADE, y bueno, tu despedida a los colegas que hemos venido a escuchar. No, bueno, agradecer, pasamos un rato sumamente agradable, intercambiando ideas y opiniones,
Y bueno, sí, un poco todos los que estamos en la industria del libro pertenecemos a la misma familia, y uno siempre se siente a gusto, aún en el disenso mismo, ¿no? Que uno puede no compartir ciertos aspectos, pero somos todos parte de una misma familia, y esto se ve claramente en la Fundación El Libro. En la Fundación El Libro convivimos editores, autores, gráficos, libreros, y todos lo hacemos siempre con un solo objetivo, que es promocionar el libro y la lectura, y en eso tenemos muy claro cuáles son los puntos convergentes. Así que bueno, gracias Guillermo, bueno, gracias a Rafael y a Ariel por darme la oportunidad de haberlos acompañado en esta mesa. Gracias. Bueno, hemos celebrado el Día del Mundial del Libro y de los derechos de autor y de la promoción de la lectura, podríamos decir también, y de todo lo que se refiere al mundo del libro. Yo quiero agradecerle no solamente a los tres participantes, a las tres personalidades que integraron esta mesa, sino también a toda la comisión directiva de la SADE La Plata, que todos trabajamos aunadamente para que esto se diera. Nosotros hoy teníamos programada hacer otra actividad, pero las medidas de aislamiento que surgieron entre medio hicieron que termináramos cambiando por esta reunión, que me parece que fue más que positiva. Así que les agradezco a todos, a las personas que se han acercado desde otras filiales, desde otros lugares en su condición de escritores o simplemente de interesados por la charla, y bueno, los esperamos en cualquier momento. Muchas gracias a todos, buenas noches, hemos celebrado el Día del Libro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Qué bueno.